Durante más de 30 años, el gobierno de Estados Unidos ocultó datos clave sobre la guerra de Vietnam a su propia gente. Veremos, paso a paso, cómo esa historia se transformó desde informes internos hasta escándalos públicos, primeros años de escalada en los 60 con helicópteros sobre arrozales, luego las atrocidades y el agente naranja que nadie quería admitir, y finalmente, en 1971, los Pentagon Papers, documentos internos, que revelaron lo que los líderes sabían pero no dijeron. Te mostraré ejemplos concretos, la masacre de My Lai y cómo fue encubierta, las cartas de veteranos enfermos por el químico y los papeles secretos sellados en oficinas del Pentágono. Todo explicado con palabras claras, fechas y escenas que puedes imaginar, papeles marcados, top secret, familias esperando respuestas, para que entiendan no solo qué pasó, sino por qué se tapó. Quédate, vas a ver documentos, oír testimonios reales y aprender a detectar cuando una versión pública es solo la punta del iceberg. Es como leer una telenovela con menos drama romántico y más consecuencias reales. Contexto histórico antes de Vietnam. Cuando Francia estableció su dominio en Indochina, transformó la economía y la sociedad locales para servir a intereses metropolitanos. Grandes plantaciones de caucho y arroz se multiplicaron bajo control europeo. Las infraestructuras, como vías de tren y puertos, se construyeron pensando en exportar materias primas, no en mejorar la vida de la gente local. Muchos campesinos perdieron tierras o quedaron atados a contratos laborales duros. En la práctica, era como si la región hubiera pasado a ser proveedor permanente de materias primas para la industria francesa. Este cambio generó tensiones sociales profundas y alimentó resentimiento entre campesinos, obreros y élites intelectuales. La Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa debilitaron aún más el poder colonial. Con el vacío dejado por la autoridad metropolitana, surgieron movimientos de resistencia que combinaron nacionalismo con ideas de justicia social. Líderes como Ho Chi Minh organizaron frentes de liberación que mezclaban la lucha por la independencia con propuestas de reforma agraria. En pueblos y ciudades, la gente empezó a ver la independencia como algo real y alcanzable. No fue solo teoría política, sino acción cotidiana, comités locales, recolección de alimentos, defensa contra colaboracionistas. Esto cambió el mapa político de la región. Tras el conflicto con Francia, la región quedó dividida políticamente y las promesas de elecciones libres se incumplieron. Estados Unidos, preocupado por la expansión comunista en el marco de la Guerra Fría, pasó de apoyar en la retaguardia a involucrarse más abiertamente en la política del sur. La lógica que predominó fue simple y concreta: si un gobierno caía ante fuerzas comunistas, otros vecinos podrían seguir el mismo camino. Esa preocupación llevó a respaldar regímenes autoritarios y a financiar fuerzas militares. A menudo, el apoyo norteamericano se pareció más a poner un parche sobre una herida profunda que a resolver las causas reales del conflicto. El resultado fue una escalada lenta pero sostenida del compromiso externo. El legado colonial, las luchas por la tierra y la polarización ideológica se juntaron con decisiones internacionales basadas en la lógica del enfrentamiento entre bloques. Por ejemplo, campesinos que habían sufrido expropiaciones durante el periodo colonial vieron en los movimientos revolucionarios una vía para recuperar tierras. Mientras tanto, líderes del sur, apoyados desde fuera, luchaban por mantener el statu quo. En la vida cotidiana esto se tradujo en desplazamientos, en reorganización de comunidades y en una sensación de que la política era algo que llegaba desde fuera y afectaba hasta la cosecha del arroz. Y sí, todo esto se desarrolló con más tensión que una telenovela y con menos finales felices. En resumen, antes del conflicto abierto hubo una mezcla de colonialismo explotador, vacíos de poder tras conflictos mayores, surgimiento de movimientos nacionales y la intervención de potencias preocupadas por el equilibrio global. Las decisiones tomadas en ese periodo prepararon el terreno para años de enfrentamiento. Se sembraron rencores y expectativas que luego serían difíciles de reconciliar, como cuando intentas cocinar paella con ingredientes prestados. Puede salir algo, pero no será lo mismo que si hubieras empezado desde casa. Intereses geopolíticos y la doctrina de la contención. La política exterior estadounidense durante la Guerra Fría se organizó en torno a una idea muy simple: evitar que el comunismo se expandiera. Había que detenerlo antes de que alcanzara más países. Esa lógica impulsó decisiones que, vistas desde fuera, parecían justificar ocultar o maquillar información para no mostrar debilidad. En la práctica, esto significó respaldar a gobiernos anticomunistas aunque fueran impopulares o autoritarios. Un ejemplo claro fue el apoyo político y militar a líderes en Vietnam del Sur que no gozaban de amplia legitimidad entre su propia gente. La doctrina conocida como contención funcionaba como un marco que explicaba por qué se tomaban esas decisiones. No era una conspiración misteriosa, sino una estrategia. Si se permitía que un país cayera bajo influencia comunista, el temor era que sus vecinos también cayeran en cadena. Por eso se apoyaron operaciones encubiertas, ayuda militar y alianzas, y, cuando la realidad sobre el progreso de la guerra no coincidía con el discurso público, prevaleció la tentación de no decirlo todo.
Un caso famoso de esta tensión fue la publicación de documentos internos que mostraron discrepancias entre lo que se decía en público y lo que se sabía en los despachos oficiales. Mantener la confianza de aliados y la credibilidad global también pesó mucho. Mostrar retrocesos abiertamente podía debilitar alianzas y dar ventajas diplomáticas y propagandísticas a la Unión Soviética y a China. Además, el miedo a que la opinión pública se volviera en contra llevó a la administración a controlar la información sensible. Esto no siempre fue un plan maquiavélico, en muchos momentos fue una decisión defensiva, presentar una narrativa más positiva para sostener alianzas y recursos. Como ejemplo contemporáneo, cuando un país aliado ve que Estados Unidos admite una derrota o un fracaso, tiende a recalibrar su propia política, y eso puede desatar una reacción en cadena que nadie desea. A largo plazo, la acumulación de medias verdades y omisiones terminó erosionando la confianza ciudadana. Revelaciones posteriores de documentos oficiales y testimonios mostraron que las decisiones se habían tomado bajo la lógica geopolítica de contener una amenaza percibida, no solo por errores tácticos. El resultado fue una lección clara: cuando la seguridad estratégica se usa para justificar la falta de transparencia, la reacción pública puede ser más dañina que cualquier ventaja temporal. Y en esto hay una ironía: proteger la imagen nacional a corto plazo a veces la perjudica más en el futuro, como quien tapa una grieta con cinta y luego se sorprende cuando el techo se cae. La prensa y la construcción de la narrativa oficial. Durante los años 60 la cobertura mediática siguió con frecuencia la versión oficial porque muchos periodistas dependían precisamente de las fuentes del gobierno para entrar a zonas de combate, subir a portaaviones o incluso para recibir información de fondo. Los reportes militares ofrecían números, como el famoso body count, que los comandantes usaban para medir el progreso, y esos conteos se repetían en periódicos y en los noticieros como si fueran hechos inapelables. El resultado fue una narrativa pública muy alineada con lo que querían transmitir los mandos: victoria gradual, control de la situación y minimización de los reveses. En términos sencillos, parte de la prensa hizo de megáfono sin cuestionar demasiado, a veces por falta de acceso, otras por confianza institucional y otras por la presión de entregar noticias a tiempo. Los mecanismos para construir esa narrativa fueron prácticos y directos. Las ruedas de prensa oficiales, los comunicados militares y las visitas guiadas para periodistas moldeaban el material del que podían disponer. Cuando el acceso se limitaba, funcionaba el sistema de pool: un grupo pequeño recogía la información y la compartía con todos, lo que reducía el número de perspectivas independientes en el relato público. Además existía la censura por motivos de seguridad: fotos y palabras podían ser retenidas, a veces con razones legítimas, y otras veces con la excusa de seguridad para ocultar lo embarazoso. Un ejemplo real es cómo fotografías tomadas por soldados mostraron escenas contrarias al discurso triunfal. Esas imágenes tardaron en llegar al público o llegaron gracias a filtraciones, no por la voluntad de la maquinaria oficial. Con el tiempo la cronología es clara: primero predominó la versión oficial, luego surgieron dudas y pruebas que la contradecían, después vinieron revelaciones que hicieron saltar por los aires la confianza. Periodistas de investigación y algunos reporteros en el terreno empezaron a comparar declaraciones oficiales con testimonios, documentos y fotos. Dos ejemplos concretos fueron la publicación de papeles internos que mostraban discrepancias entre lo que se decía y lo que se sabía en los despachos, y la investigación que sacó a la luz masacres que no encajaban en la narrativa de operaciones limpias. El apoyo público empezó a resquebrajarse cuando esas piezas encajaron. Ya no se trataba solo de rumores, sino de pruebas verificables. Hay una frase atribuida a un presidente que resume el impacto mediático: perder a una figura de confianza en la televisión fue percibido como perder el apoyo de la opinión pública. La televisión jugó un papel decisivo en cambiar la relación entre prensa y poder. Presentadores y reportajes largos llevaron imágenes diarias a los hogares y con ellas, la percepción pública dejó de depender solo de titulares impresos. Un reportaje editorial crítico en un noticiero nacional generó repercusiones inmediatas. Se dice que ese momento fue un punto de inflexión en la confianza ciudadana. Tras las grandes filtraciones y exposiciones, la prensa adoptó un tono más escéptico y muchas reacciones invirtieron en verificación y en el estrechamiento de fuentes, porque aprendieron que repetir comunicados oficiales sin comprobarlos podía llevar a cubrir mentiras. En resumen, la combinación de dependencia de fuentes oficiales, censura útil y práctica, y la posterior labor de investigación explican por qué durante décadas la verdad permaneció oculta o distorsionada, y, como suele pasar, cuando la verdad asomó fue un batacazo para todos los que habían confiado ciegamente en el relato único. Secretos militares y operaciones encubiertas. Las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia llevaron a cabo acciones que se mantuvieron fuera del conocimiento público por razones prácticas y políticas, y muchas de esas acciones se hicieron de forma encubierta para no alterar la opinión interna ni alertar al adversario. Por ejemplo, se ejecutaron campañas aéreas y operaciones de apoyo en países vecinos que no fueron anunciadas oficialmente, y se montaron programas destinados a desarticular redes insurgentes desde dentro.
El objetivo declarado por los responsables era proteger a las unidades sobre el terreno y salvaguardar fuentes de información. En la práctica, ese secretismo también servía para evitar preguntas incómodas en el Congreso y en los periódicos. Uno de los enfoques más controvertidos fue el trabajo directo contra la infraestructura del enemigo, redes de mando, logística y apoyo político. En términos sencillos, eso significaba identificar y neutralizar a quienes ayudaban a la guerrilla, no solo en combate abierto sino en tareas como comunicación, reclutamiento o recolección de suministros. El programa, conocido por sus críticos como una campaña de captura y eliminación, operó con equipos conjuntos de militares, policías locales y servicios de inteligencia. A veces las listas de sospechosos se basaban en información frágil, lo que llevó a detenciones arbitrarias y abusos. Esto sembró resentimiento en comunidades que no sabían por qué lo llevaban, y generó historias que solo salieron a la luz años después. Además de las acciones terrestres, hubo operaciones encubiertas de apoyo aéreo y logístico en territorios limítrofes. Aviones y bases de tránsito realizaron misiones no anunciadas, porque admitirlas habría tenido consecuencias diplomáticas y podría haber ampliado el conflicto. Mantener esas misiones secretas requería un entramado de órdenes clasificadas y una estricta política de necesidad de saber. Si no estabas directamente involucrado, no te enterabas. Esa cultura de secreto protegía tácticas y rutas de suministro, pero también ocultó errores y daños colaterales. Periodistas y analistas que intentaron investigar chocaron con documentos marcados como reservados y con fuentes que no podían hablar sin arriesgar sanciones. Con el tiempo, filtraciones y testimonios comenzaron a desmentir la versión oficial. Algunos documentos internos y declaraciones de exfuncionarios revelaron que ciertas acciones no habían sido reportadas al público deliberadamente. El resultado fue una doble pérdida. Por un lado, la ciudadanía no pudo evaluar con información completa las decisiones del gobierno. Por otro, muchos veteranos regresaron con heridas físicas y morales, preguntándose por la legitimidad de órdenes que no se habían discutido abiertamente. La exposición de esos secretos fue un proceso lento, alimentado por denunciantes y por la labor de la prensa. Y aunque el asunto dio para debates serios sobre control civil y transparencia, la frase que resume el problema es simple: el secreto sirvió para ganar libertad de acción, pero también para esconder errores y irresponsabilidades. Un ejemplo práctico de esto es cómo investigaciones posteriores reexaminaron operaciones puntuales que, fuera del contexto oficial, parecían más peligrosas que efectivas. Al explicar las razones del encubrimiento en términos cotidianos, el mando buscaba evitar que el enemigo se adaptara, proteger a agentes y aliados locales, y mantener el apoyo político en casa. Pero cuando se combina la prudencia operativa con la urgencia política, la línea entre protección y ocultamiento se vuelve borrosa. A la larga, la verdad tiende a salir, y cuando lo hace, no ocurre en un solo acto dramático, sino en pequeñas piezas que se juntan: testimonios, archivos desclasificados y reportajes que reconstruyen la trama. Y sí, la realidad a veces aparece tarde y con mucho ruido, como un invitado que se pasa de listo en una cena importante. Eufemismos, desinformación y retórica política. Desde los primeros meses del conflicto, el lenguaje oficial se llenó de suavizantes que moldeaban la percepción pública. Se hablaba de operaciones en lugar de batallas, de asesores en vez de soldados y de pacificación, para describir campañas que implicaban desplazamiento y violencia real. Estos eufemismos no eran inocentes. Al llamar bajas enemigas a cuerpos sin identificar o daños colaterales, a la muerte de civiles, se creaba una distancia emocional que facilitaba la toma de decisiones y la aceptación social. Para el público, sonaban a burocracia técnica; para las familias afectadas, eran tragedias disfrazadas de cifras frías. La desinformación funcionó en dos niveles: omisión y manipulación de datos. Por un lado, se ocultaron o minimizaron eventos embarazosos cuando no convenían a la narrativa oficial. Por otro, se presentaron métricas diseñadas para mostrar progreso, como las famosas cuentas de cuerpos derrotados, que se usaban como indicador de éxito. En la práctica, esas cifras podían inflarse o interpretarse fuera de contexto. Un ejemplo claro es cuando informes militares hablaban de control territorial, sin mencionar que muchas zonas se convertían en frífires o ulus, lugares donde la presencia civil era ignorada y la destrucción era masiva. Cuando una palabra cambia, cambia también la responsabilidad. La retórica política completó el cuadro. Líderes repetían marcos explicativos simples y emotivos que pedían unidad y sacrificio. Frases sobre defender la libertad o evitar la expansión de una ideología rival funcionaban como lentes que hicieran ver el conflicto en términos morales, no complejos. Así, la oposición interna pasó a ser presentada a veces como falta de patriotismo o como dar ventaja al adversario, lo que complicó la crítica pública y silenció matices importantes. Al mismo tiempo, los discursos oficiales prometían progreso constante, aun cuando los reportes internos mostraban dudas y problemas. Esa discrepancia alimentó la desconfianza cuando las verdades empezaron a salir.
Algunos casos concretos ayudan a entender mejor cómo operaban estos mecanismos. La tragedia de una masacre en una aldea fue inicialmente atribuida a acciones en combate, luego surgieron testimonios, fotos y documentos que mostraron la real dimensión del hecho. La publicación de informes internos puso en evidencia que altos mandos sabían de errores graves y, sin embargo, los comunicados públicos seguían hablando de incidentes aislados. Periodistas que en un principio recibían briefings oficiales cambiaron su tono al encontrar pruebas directas. La prensa tuvo su papel, al principio replicó el vocabulario institucional, pero con el tiempo muchas reacciones comenzaron a cuestionarlo y a usar palabras más precisas. El efecto acumulado fue la pérdida de confianza. Cuando la gente percibe que le han hablado con eufemismos o que le han dado datos manipulados, la credibilidad de las instituciones se erosiona. Aprender a nombrar con exactitud lo que ocurre ayuda a que la sociedad evalúe riesgos y responsabilidades. Y, sí, los spin doctors siempre estarán listos para embellecer la realidad. Como dice el refrán, cambiar el nombre no cambia la sustancia. Con humor, poner un lazo bonito a un problema no lo convierte en un regalo. Decisiones de escalada ocultadas al público. Documentos internos y filtraciones dejaron claro que muchas decisiones para aumentar la guerra no se contaron tal cual al público. Al principio se presentaron como medidas limitadas o reactivas. En privado se hablaba de escaladas sucesivas, planes de bombardeo masivo y ampliación de fuerzas en terreno. Los papeles secretos mostraron que funcionarios sabían que estas medidas cambiarían radicalmente la naturaleza del conflicto, pero se atenuaban las explicaciones públicas para evitar alarma política. Es decir, lo que se decía en rueda de prensa no siempre coincidía con lo que se escribía en los despachos cerrados. Un ejemplo tangible es la narrativa sobre supuestos ataques que justificaron acciones mayores. En algunos casos los informes que llegaron al público omitieron matices o presentaron como claro lo que en realidad estaba lleno de dudas. Luego vinieron decisiones de enviar más asesores y después combatientes, de aumentar los bombardeos y de abrir teatros de operaciones secretos en países vecinos. Por fuera, la explicación era a menudo apoyo limitado, por dentro, la estrategia era de expansión. Esto creó una disonancia que, cuando se hizo pública, sorprendió a muchos ciudadanos. Además hubo operaciones que se planificaron y ejecutaron sin conocimiento amplio del Congreso y de la prensa. Bombardeos en territorios limítrofes y acciones encubiertas fueron ejemplos de medidas que los líderes consideraban necesarias para presionar al adversario, pero que eran políticamente delicadas de admitir. La metáfora familiar funciona, es como si un jefe de familia prometiera que la reparación del coche sería solo una tuerca y luego apareciera una grúa con el motor fuera. La diferencia es que aquí las reparaciones costaban miles de vidas y enormes recursos. Las filtraciones posteriores a la prensa mostraron además que muchas decisiones se tomaban sobre la base de información incompleta o interpretaciones optimistas. Altos funcionarios discutían escenarios donde se contaba con una rápida victoria, mientras que analistas más cautelosos advertían sobre los riesgos y costos. A la opinión pública se le daba la versión optimista, los debates internos, con sus dudas, rara vez llegaban a la audiencia general. Cuando esos debates salieron a la luz, muchos se sintieron engañados, porque la imagen oficial había minimizado la gravedad y la duración de la intervención. Por último, el secreto en torno a la escalada tenía también una dimensión política. Revelar todos los pasos habría complicado la construcción de consenso y la gestión de la opinión pública. Algunas decisiones se protegen con el argumento de seguridad nacional, pero esa protección puede convertirse en herramienta para ocultar opciones impopulares. En resumen, hubo una sucesión de decisiones crecientes que se presentaron como limitadas y necesarias, mientras que en los informes privados se comunicaba la magnitud real de la escalada, y cuando las piezas encajaron, la sorpresa y el enfado social fueron inevitables. El papel de la CIA y las redes clandestinas. Agentes y operativos encubiertos tejieron una red que enlazaba informantes locales, aviación privada y unidades paramilitares, todo diseñado para moverse fuera del ojo público. Clandestino, aquí significa secreto y disfrazado, oficinas que no aparecían en mapas oficiales, empresas pantalla que facturaban combates como si fueran vuelos comerciales, y mensajes cifrados que solo entendían unos pocos. Un ejemplo claro fue una aerolínea vinculada a la agencia que hacía vuelos a zonas remotas, llevando suministros y evacuando personas sin que figuraran en los informes habituales. La exageración oficial brillaba por su ausencia, había menos comunicación y más acción encubierta. Primero llegaron los contactos locales, jefes de aldeas, chamanes, líderes étnicos. Luego se entrenaron y financiaron fuerzas indígenas para que defendieran sus territorios o atacaran rutas enemigas. A la par, se creó un programa destinado a desarticular las redes del enemigo en los poblados. Se buscaba identificar y neutralizar a cuadros y enlaces clandestinos. Los métodos incluyeron desde convencer y reclutar hasta detenciones ordenadas y, a veces, acciones letales. Esto generó efectos colaterales y denuncias posteriores. La discreción era la regla, pocas veces se permitió la transparencia.
Además de la acción militar, hubo una operación intensa de control de la información. Analistas centrales filtraban informes, clasificaban documentos y uniformaban narrativas para que los políticos y el público vieran una versión concreta de los hechos. Se usaron radios, panfletos y testimonios de desertores para influir a la población. Ese tipo de trabajo psicológico buscaba cambiar percepciones sin que pareciera una intervención directa. Algunos documentos, cuando salieron a la luz más tarde, revelaron discrepancias entre lo que se decía oficialmente y lo que realmente ocurría en el terreno. Hay ejemplos cotidianos, una carta de un soldado a su familia que contradecía el boletín oficial, o un vuelo que llevaba médicos y armas y costaba solo como transporte humanitario. La red clandestina no se limitó a un único país, extendió operaciones a territorios vecinos donde las acciones oficiales no podían aparecer. Allí se apoyó a líderes locales y se coordinaron misiones mediante intermediarios. El empleo de empresas pantalla y contratos secretos facilitó la negación plausible. Cuando algo salía mal, era fácil decir, no éramos nosotros. Este encubrimiento complicó la rendición de cuentas, porque la información se fragmentaba entre agencias, contratistas y aliados locales. En resumen, la combinación de agentes encubiertos, operaciones paramilitares y control informativo creó una maquinaria opaca, y sí, fue tan secreta que hasta los magos pedirían lecciones. Clasificación de documentos y destrucción de pruebas. En la práctica, clasificar documentos fue una herramienta habitual para controlar qué sabía la prensa y qué sabía el público. El ejemplo más famoso es la filtración de los llamados Pentagon Papers en 1971, cuando Daniel Ellsberg entregó a periódicos internos del Departamento de Defensa que mostraban discrepancias entre lo que los gobiernos decían públicamente y lo que sabían internamente. Clasificar algo significa, en términos sencillos, ponerle una etiqueta que dice, no para todos. Así se escondían planes, órdenes y evaluaciones incómodas detrás de sellos que exigían permiso especial para verlos. Un caso concreto fue la omisión deliberada de detalles sobre bombardeos secretos en países vecinos. Esos informes, cuando existían, circulaban como documentos de alto secreto. La destrucción física o la alteración de evidencias fue la otra cara de la moneda. Se sabe que se borraron o mutilaron informes, se trituraron papeles y hubo grabaciones que terminaron con lugares vacíos en las cintas. Ese famoso hueco de 18 minutos y medio en las grabaciones de la Casa Blanca se convirtió en sinónimo de la idea de que no todo quedó registrado para siempre. En el terreno militar hubo también encubrimientos, tras incidentes en los que murieron civiles. Algunas actas oficiales minimizaban las cifras o cambiaban la versión de los hechos. En vez de contabilizar víctimas, a veces las bitácoras hablaban de acciones contra fuerzas enemigas. La mascarada se mantenía hasta que investigaciones periodísticas y judiciales forzaron aperturas. La motivación para tanto secretismo y tanto destruir papeles era, en gran medida, política y práctica. Para los responsables, mantener la narrativa pública era clave para sostener apoyo interno y externo, y para evitar consecuencias legales o políticas. Si se piensa en una empresa que esconde un defecto serio de un producto para no perder clientes, la lógica es parecida, mejor borrar la evidencia y poner un sello de confidencial que admitir un error que podría costar poder. Sin embargo, ese cálculo tiene riesgos. Filtraciones como la de Ellsberg y la persistencia de periodistas y abogados terminaron rompiendo capas de secreto. A lo largo de los años, gracias a demandas, leyes de acceso a la información y la persistencia de medios y denunciantes, muchas de esas barreras fueron cayendo. Pero no todo salió a la luz de inmediato. Algunos archivos quedaron sellados durante décadas y la percepción pública quedó marcada por la sensación de haber sido engañada. Al final, la combinación de clasificación excesiva y destrucción de pruebas no evitó la verdad, solo la complicó y la hizo más dolorosa cuando afloró. Y sí, la verdad acabó por emerger, aunque con más capas que una cebolla y, ocasionalmente, con lágrimas. Manipulación de cifras y reportes militares. Desde el inicio de la contabilidad militar se buscó una forma visible y medible de éxito. El recuento de bajas enemigas pasó a ser la cifra más citada en informes y declaraciones. Body count, kill ratio y toneladas de bombas destruidas se convirtieron en números fáciles de presentar ante políticos y ciudadanos, porque medir algo sencillo vende más que explicar fracasos complejos. Robert M. McNamara y otros responsables introdujeron la obsesión por los indicadores numéricos. Querían datos claros para demostrar que la estrategia funcionaba. Eso se tradujo en un sistema donde los resultados cuantificables importaban más que la realidad sobre el terreno. Los mecanismos para inflar esos números fueron varios y relativamente simples. Bajo presión, los comandantes locales empezaron a presentar informes optimistas. Una patrulla reportaba 10 enemigos neutralizados, cuando, en la confusión, no estaba claro si eran combatientes o civiles. Las bajas sin confirmar se contabilizaban como seguridades. Cuerpos encontrados después de bombardeos se sumaban automáticamente al total enemigo.
También hubo prácticas como el doble conteo, cuando diferentes unidades reclamaban el mismo impacto, o la clasificación amplia de áreas como zona de fuego libre, donde cualquiera podía ser tratado como objetivo. Un ejemplo cotidiano: si un convoy era atacado y varios vehículos ardían, a veces se añadían esos nombres a la lista de enemigos eliminados, sin haber identificado a las personas. Es como si una tienda contara 2 veces la misma venta para mostrar mejores resultados trimestrales. Suena ridículo, pero pasó. La manipulación no fue solo casualidad, hubo incentivos institucionales. Informes favorables mantenían el apoyo político, aseguraban recursos y evitaban preguntas incómodas en el Congreso y en los medios. Al mismo tiempo, los documentos internos, incluidos los estudios secretos que luego salieron a la luz, mostraron que muchos responsables sabían de las contradicciones entre los datos y la situación real. Cuando la prensa investigó y algunos informantes filtraron informes, la discrepancia entre la narrativa oficial y los hechos se hizo evidente. Periodistas y analistas señalaron que confiar en conteos de bajas como medidor de éxito es tan fiable como usar la temperatura del café para medir la calidad de un restaurante. En términos cronológicos fue así: primero se adoptó la medición numérica, luego surgió la presión para mostrar progresos, después los informes comenzaron a distorsionarse, finalmente, filtraciones y reportajes sacaron a la luz esas distorsiones y erosionaron la confianza pública. El resultado a largo plazo fue una desconfianza profunda en las cifras oficiales y en las instituciones que las promovieron. Y con un toque de humor negro, inflar los números sirvió para titular buenos periódicos por un rato, pero no para ganar corazones ni mentes. Censura, autocensura y presiones sobre periodistas. Reporteros en el frente no tenían acceso ilimitado. El ejército filtraba a quién podía viajar, qué áreas se mostraban y a menudo exigía compartir material antes de publicar. Los periodistas viajaban en press pools, controlados por oficiales, es decir, grupos acompañados por personal militar que decidía rutas y tiempos. Esto reducía mucho la posibilidad de ver realidades incómodas fuera del relato oficial. Además, las ruedas de prensa militares eran frecuentes y la información venía en gotitas medidas y muy pulidas. Hubo intentos formales de bloquear información sensible. Un documento interno enorme que describía decisiones y discrepancias dentro del gobierno llegó a manos de la prensa y provocó litigios para impedir su publicación. Por otro lado, la revelación de una matanza en un pueblo fue posible gracias al trabajo de investigación de un periodista que insistió en seguir pistas que otros habían descartado. Esos casos muestran la tensión entre los intentos de silenciar y la persistencia de reporteros. Y aunque suene obvio, las pruebas, fotos, testimonios, documentos, terminaron siendo la moneda que rompía el silencio. La autocensura funcionó como un filtro silencioso y muy efectivo. Muchos corresponsales preferían no publicar juicios duros para no perder el acceso, porque la libertad para entrar a bases, moverse con helicópteros o conseguir entrevistas dependía de mantener buenas relaciones con el ejército. Editores en casa también pensaban en la audiencia y en anunciantes, a veces cortaban o suavizaban piezas por miedo a parecer antipatrióticos. El resultado: historias importantes se atenuaban o se retrasaban, y el público recibía una versión menos cruda de la realidad. Un ejemplo visual de lo que rompió ese patrón fue una foto de una niña quemada por napalm. La imagen no sabía de censuras y conmovió a muchos, obligando a medios y ciudadanos a mirar de frente. Las presiones vinieron de muchos lados y con distintos métodos, desde la negación de acreditaciones hasta demandas legales para impedir impresiones. Las administraciones intentaron controlar narrativas y algunos directivos de medios se dieron bajo la amenaza de perder fuentes o ser tachados de desleales. Además, la violencia y el riesgo físico también funcionaron como silencios forzados. Reporteros heridos, detenidos o muertos limitaban la capacidad de investigar. Al final, la verdad emergió entre pelea y pelea, por persistencia periodística, por filtraciones internas y, a veces, por el poder incontestable de una imagen o un reportaje que nadie pudo ya ignorar. Un poco de ironía: muchas veces la verdad se abrió camino no por la transparencia oficial, sino por la incapacidad del control para dominarlo todo. Operaciones psicológicas y propaganda en territorio nacional. Desde los primeros meses de la intervención, el aparato estatal desplegó mensajes pensados para moldear la opinión pública interna. No se trataba solo de explicar, sino de convencer. El término, operaciones psicológicas, se refiere a acciones concretas para influir en emociones y creencias, mensajes en la radio, notas en la prensa, informes oficiales, y a veces campañas secretas. Todo eso se mezcló con tácticas de propaganda más evidentes, como repetir consignas de éxito y minimizar los fracasos. La idea era sencilla: mantener la confianza ciudadana y reducir la protesta, porque una sociedad dividida dificulta la política bélica. El gobierno no solo habló, también actuó contra quienes protestaban. Agentes del FBI infiltraron grupos estudiantiles y antimilitaristas para sembrar desconfianza entre activistas, enviando cartas anónimas o promoviendo peleas internas.
Asimismo, la CIA reunió información sobre movimientos domésticos, una práctica que chocó con su mandato y que luego fue objeto de fuertes críticas. Estas intervenciones operaban en la sombra y a menudo no se notaban hasta que los documentos salieron a la luz. Son ejemplos concretos de cómo la vigilancia y la desinformación se usaron para debilitar la disidencia interna. La relación con la prensa fue otra pieza clave. Periodistas recibían comunicados oficiales que exaltaban logros y presentaban estadísticas favorables. Los militares, por su parte, hablaban de progresos basados en recuentos que eran discutibles. A esas ruedas de prensa contradictoria la prensa las apodó con sarcasmo, porque la versión oficial muchas veces resultaba más optimista que la realidad en el terreno. Además, hay evidencias de que se intentó influir en periodistas y medios por vías menos públicas, como facilitar acceso selectivo o promover columnas de expertos afines, lo que creó una agenda informativa más cómoda para el gobierno. También hubo esfuerzos para producir una narrativa cultural que normalizara el apoyo a la guerra. Documentales, publicaciones patrocinadas y discursos públicos enfatizaban patriotería y deber, mientras que el lenguaje militar suavizaba hechos duros con eufemismos como operaciones de pacificación. En la práctica, esto hacía que mucha gente oyera versiones domesticadas de lo que estaba ocurriendo. Es como si se vendiera una película con el tráiler recortado, el público veía solo lo que el estudio quería mostrar. Cuando las revelaciones sobre estas tácticas salieron a la luz, la confianza en las instituciones sufrió un golpe importante. Más de una persona se sintió engañada, y con razón. Hoy día sirve de lección, la transparencia es esencial para que la gente evalúe por sí misma. Y sí, la moraleja tiene un toque de ironía, cuando la propaganda intenta arreglar la imagen, a menudo termina empeorándola, como cuando pintas un coche viejo solo para que se noten más los arañazos. Testimonios silenciados, soldados, analistas y disidentes. Muchos relatos sobre lo que realmente ocurrió en Vietnam no llegaron al público por una combinación de miedo institucional, control de la información y represalias personales. Periodistas que intentaron profundizar en operaciones militares se encontraron con limitaciones en el acceso y con oficiales que priorizaban la seguridad de la imagen sobre la seguridad de las personas. Un ejemplo conocido es la filtración de documentos internos que demostraron decisiones políticas en conflicto con lo que se decía en público. Esas copias terminaron en manos de reporteros, y no fue por casualidad ni por generosidad burocrática. Los papeles no aparecieron en un baúl, alguien los fotocopió y se arriesgó. Soldados que vieron episodios traumáticos o que presenciaron crímenes se enfrentaron a un doble silencio, el oficial y el social. Dentro de las unidades hubo de escribirse cómo se daba prioridad al conteo de bajas como medida de éxito, algo que distorsionaba la realidad sobre el terreno. Varios helicópteros y tripulaciones actúan como ejemplos de valentía que tardaron en salir. Pilotos y artilleros que detuvieron masacres y luego tuvieron que testificar contra sus propios superiores. Un caso concreto fue el de tripulaciones que, al ver civiles atacados, intervinieron para salvarlos y tuvieron que aguantar años de incredulidad antes de que su versión ganara peso. Analistas y asesores con acceso a inteligencia o evaluaciones estratégicas también fueron silenciados de formas menos visibles pero igualmente dañinas. Estudios críticos fueron archivados, descartados como pesimistas o enterrados bajo cifras optimistas, y sus autores vieron cómo sus carreras quedaban en riesgo si persistían en dar malas noticias. Algunos funcionarios que filtraron informes internos lo hicieron porque vieron que el proceso de toma de decisiones ignoraba datos esenciales, por eso recurrieron a periodistas o a cartas públicas. La conocida filtración de documentos que puso en evidencia decisiones políticas contradictorias es ejemplo de un analista que decidió que la verdad en manos del público era preferible a la mentira oficial en manos de unos pocos. El coste personal para quienes denunciaron fue alto, acusaciones legales, pérdida de empleo y estigmatización. Los disidentes civiles y figuras públicas que se opusieron abiertamente a la guerra sufrieron desprestigio, censura y, en algunos casos, sanciones legales. Atletas o artistas que rechazaron el reclutamiento o criticaron la política oficial fueron atacados en los medios y tuvieron carreras afectadas. Lo que para algunos era una declaración moral fue tratado como traición por otros. Además, periodistas investigativos que llevaron al público eventos como masacres encontraron resistencia feroz. Algunos acusaron a los reportes de sensacionalismo, otros intentaron silenciar publicaciones por la vía judicial o económica. La exposición de una matanza en el campo de batalla, por ejemplo, llegó primero por cartas enviadas por soldados preocupados y luego por el trabajo de reporteros que no se conformaron con la versión oficial. La cronología de cómo aquellas voces se fueron abriendo es clara en sus etapas: testimonio interno, intento de denuncia por canales oficiales, filtración a la prensa y, finalmente, juicio de la opinión pública. A veces los fallos institucionales quedaron expuestos a raíz de denuncias individuales, como la de un soldado que dejó de callar o la de un analista que envió documentos a un diario, y otras veces por investigaciones periodísticas implacables.
Hoy en día ese proceso se reconoce como ejemplo de por qué son necesarias protecciones reales para quien informa honestamente y por qué confiar ciegamente en informes oficiales puede ser peligroso. ¿Y si suena lección aprendida? Bueno, la historia muestra que las lecciones suelen necesitar varias filtraciones antes de pegar. Filtraciones, casos emblemáticos y el efecto Watergate. Desde el principio hubo una versión oficial que buscaba presentar la intervención como controlada y con resultados claros. Sin embargo, esa narrativa chocó con documentos y testimonios que empezaron a filtrarse y a mostrar otra realidad mucho menos ordenada. Daniel Ellsberg, por ejemplo, decidió copiar y entregar a periódicos miles de páginas internas del Pentágono que detallaban evaluaciones, dudas y decisiones contradictorias dentro del gobierno. Los diarios publicaron extractos y el intento gubernamental de bloquear la publicación chocó con la defensa de la prensa en la Corte Suprema. Fue una demostración práctica de cómo una filtración puede derribar una versión oficial cuando los medios y la justicia actúan como contrapesos. Pequeño dato irónico, lo que empezó con papeles escondidos terminó exponiendo a quienes preferían esconder los papeles. Otro caso emblemático fue la masacre de My Lai, sacada a la luz por el periodista Seymour Hersh y por las fotografías de Rona Verde. Esos testimonios visuales no dejaron margen para eufemismo. Antes de la publicación, las autoridades militares y políticos minimizaron o ignoraron las acusaciones. Luego, ante la presión pública, hubo investigaciones, juicios y condenas que mostraron que órdenes confusas, cultura de deshumanización y falta de supervisión habían creado condiciones para atrocidades. Un ejemplo cotidiano, soldados que recibían noticias contradictorias en el frente y, sin supervisión clara, tomaban decisiones letales. La filtración puso rostros y nombres a lo que hasta entonces eran cifras abstractas en informes oficiales. Las filtraciones no solo mostraron errores puntuales, sino que revelaron sistemas, programas secretos, análisis pesimistas ocultos y estrategias que no se correspondían con lo que se contaba en público. Algunos empleados y exfuncionarios sintieron que la única forma de corregir el rumbo era hablar. Esa lógica de denuncia civil, aun con riesgos personales enormes, recordemos la enorme presión sobre Ellsberg, explicó por qué ciertos documentos salieron a la luz. En la vida real, denunciar algo así suele costar el trabajo, la estabilidad y a veces la libertad. No es una decisión tomada a la ligera, lo que da más peso moral a estas filtraciones. El efecto Watergate actuó como catalizador y espejo al mismo tiempo. Por un lado, mostró sin ambigüedades que la Casa Blanca podía ordenar escuchas, robos y encubrimientos para silenciar fuentes y manipular información. Por otro, fortaleció el periodismo de investigación y la sospecha pública hacia versiones oficiales. Periodistas empezaron a cavar más profundo y la ciudadanía dejó de aceptar comunicados oficiales sin preguntas. Surgieron reformas y leyes para limitar abusos del Ejecutivo y para reforzar controles, aunque la batalla entre secreto y transparencia siguió siendo constante. En resumen, el cúmulo de filtraciones y casos emblemáticos expuso fallos concretos, y Watergate demostró que esos fallos podían llegar hasta la cúspide del poder, cambiando para siempre la relación entre el gobierno, la prensa y la sociedad. Desclasificación tardía y reevaluación histórica. Los papeles del Pentágono marcaron un antes y un después en la forma en que se supo la verdad. Un analista filtró documentos internos que mostraban discrepancias entre lo que los dirigentes decían públicamente y lo que pensaban en privado. Los periódicos publicaron esos papeles y hubo un gran juicio sobre si era legal detener su divulgación. Eso obligó al gobierno a explicar y, poco a poco, a permitir que salieran más documentos a la luz. La cultura de la clasificación ayudó a mantener secretos durante décadas. Muchos funcionarios preferían poner secreto porque proteger una fuente de inteligencia o una operación militar era realmente necesario. Otras veces la clasificación servía para evitar vergüenzas políticas. Además existían oficinas y reglas que hacían lento el proceso, y la burocracia no es exactamente famosa por su rapidez. Un ejemplo concreto, las grabaciones presidenciales que salieron durante el escándalo de Watergate mostraron conversaciones que cambiaron la interpretación pública sobre decisiones de guerra. Eso fue clave para que historiadores y periodistas exigieran más archivos abiertos. La apertura no fue inmediata, llegó por presión de periodistas, tribunales, investigadores y la aplicación de leyes de acceso a la información. A través de solicitudes formales y revisiones internas, muchos documentos que antes eran inaccesibles terminaron en archivos públicos. Museos, cineastas y universidades encontraron en esos papeles material para exhibiciones, documentales y tesis. Por ejemplo, grandes proyectos documentales han utilizado filmaciones y archivos recién disponibles para contar historias más complejas y humanas sobre la guerra. Eso permitió que la narrativa se moviera de mitos simples a explicaciones más matizadas. El resultado fue una reevaluación histórica profunda. Con nuevas fuentes, los académicos pudieron reconstruir decisiones, errores de cálculo y consecuencias que antes eran solo conjeturas. Empezaron a incluirse las voces de los civiles, de soldados en el terreno y de analistas que antes no se mencionaban.
La historia dejó de ser una sola versión oficial. Y aunque aún queda trabajo por hacer, la desclasificación mostró que abrir archivos es como limpiar una ventana muy sucia, de pronto entra luz, se ven sombras que antes se ignoraban y la imagen cambia. Un cambio lento, a veces frustrante, pero necesario para entender mejor lo que pasó. Repercusiones sociales, culturales y políticas en Estados Unidos. La ocultación de información sobre la guerra transformó la relación entre ciudadanía y gobierno. La gente dejó de creer a primera vista. Al principio hubo indignación cuando salieron a la luz documentos filtrados como los papeles del Pentágono y reportes sobre atrocidades como My Lai. Esos ejemplos concretos mostraron que no se trataba de errores aislados sino de decisiones sistemáticas. Por eso se fortaleció el periodismo de investigación, los grandes diarios tuvieron que pelear legalmente por publicar información que el poder intentaba silenciar, y esa batalla ganó a favor de una prensa más vigilante. El resultado fue una ciudadanía más escéptica, y ese escepticismo se extiende hoy a otros asuntos públicos, desde política exterior hasta manejo de crisis sanitarias. Las repercusiones sociales se vieron en las calles y en los hogares. Hubo un antes y un después entre generaciones, muchos jóvenes desconfiaban de la clase política que ocultaba la verdad, mientras que otros, sobre todo familiares de militares, sentían que se traicionaba a quienes ya habían sacrificado mucho. Los veteranos pagaron parte de esa factura social, muchos regresaron con problemas de salud mental y encontraron incomprensión. En respuesta, emergieron grupos de apoyo comunitarios, organizaciones de ayuda a veteranos y campañas por reconocimiento médico y social, lo que cambió cómo se habla hoy de traumas de guerra. Culturalmente la ocultación y las revelaciones alimentaron una avalancha creativa que ayudó a procesar el conflicto. Películas como Apocalypse Now y The Deer Hunter, canciones como Fortunate Son y libros sobre la experiencia bélica llevaron la conversación a la cultura popular y enseñaron a millones a cuestionar relatos oficiales. A veces con humor negro, otras con tragedia pura, estas obras hicieron que el tema fuera parte del imaginario colectivo. Además, la literatura y el cine abrieron espacios para discutir la culpa, la memoria y la responsabilidad de los medios. La cultura sirvió de espejo y de terapia pública. En el terreno político las consecuencias fueron palpables. La desconfianza impulsó reformas destinadas a limitar decisiones presidenciales sobre guerra, y el Congreso buscó recuperar control sobre el envío de tropas. Eso no eliminó las decisiones controvertidas en el futuro, pero sí cambió las reglas del juego y obligó a debates más amplios sobre transparencia. También fomentó una mayor presión ciudadana sobre funcionarios, obligándolos a justificar acciones militares ante audiencias más críticas. El legado político, en suma, fue una democracia más vigilante, aunque a veces más polarizada. Finalmente, a nivel cotidiano la verdad oculta dejó lecciones prácticas, la importancia de proteger la libertad de prensa, de prestar servicios de salud mental adecuados a los excombatientes y de mantener espacios públicos donde se discutan decisiones de gran alcance. Hoy muchas ONG, periodistas y comunidades educativas usan esos ejemplos para enseñar ética, memoria histórica y responsabilidad cívica. Y por raro que parezca, un toque de humor ayuda. Tras tantas mentiras, aprendimos a revisar las noticias con la misma atención con la que miramos las etiquetas de los alimentos. Legado y lecciones para la transparencia gubernamental. Los papeles filtrados por Daniel Ellsberg, conocidos como los Pentagon Papers, demostraron de forma clara que decisiones claves y evaluaciones internas habían sido ocultadas al público y al Congreso. Ese descubrimiento mostró que cuando el poder se concentra sin controles efectivos, la información que podría corregir errores queda guardada. Otro ejemplo real fue la cobertura inicial del asesinato en My Lai por tropas estadounidenses, que fue silenciada por mandos locales hasta que investigaciones independientes sacaron la verdad a la luz. La mezcla de miedo, orgullo institucional y lealtad malentendida contribuyó al encubrimiento. La primera lección práctica es que la transparencia necesita mecanismos concretos, no solo buenas intenciones. Debe existir una ley y procedimientos que obliguen a publicar informes de operaciones, incluso si incomodan a los responsables. Un camino útil es la publicación proactiva de informes y la práctica de colorear o tachar solo lo estrictamente necesario, en vez de negar todo el acceso. Además, proteger a quienes revelan irregularidades es clave. Los denunciantes necesitan seguridad para hablar sin temer represalias. Si se les castiga, nadie intenta corregir los errores. Punto. Otra enseñanza es la importancia de una prensa independiente y fuerte que haga su trabajo con rigor. Cuando los medios investigativos sacaron documentos y testimonios, se forzaron audiencias públicas y cambios institucionales. Esto demuestra que libertad de prensa y procesos judiciales abiertos funcionan como frenos al secreto improductivo. También conviene fortalecer el papel de comités de supervisión en los parlamentos, con acceso real a documentos y capacidad para llamar a declarar a responsables, porque la supervisión interna a veces falla por complicidad o miedo. Finalmente, hay una lección cultural: la transparencia salva confianza y, a la larga, dinero y vidas.
Un gobierno que oculta errores pierde legitimidad y aumenta la polarización. La recuperación exige disculpas públicas claras, reparación cuando proceda y educación pública sobre lo sucedido. En la práctica, eso significa crear archivos accesibles, programas de memoria pública y protocolos claros para liberar información sensible tras la revisión pertinente. Sí, nadie disfruta admitir errores, pero un secreto mal guardado acaba teniendo peor olor que una verdad mal contada. En resumen, empezamos con cómo se tomó la decisión de entrar en Vietnam, luego vino la escalada militar y las noticias controladas que ocultaron lo peor, más tarde salieron a la luz casos como My Lai, los documentos filtrados, los Pentagon Papers, y los efectos de la gente naranja que cambiaron la percepción pública, y finalmente la verdad se fue abriendo poco a poco por periodistas, soldados y archivos desclasificados. Todo esto pasó porque había temor a perder apoyo político, miedo a mostrar fallos y una maquinaria burocrática que protegía su versión oficial. En palabras simples, proteger la imagen del país se volvió más importante que contar lo que realmente pasaba. Piensa en una familia que oculta problemas entre ellos por orgullo. Al principio parece que ayuda, pero a la larga las heridas se hacen más grandes. Si te conmueve la historia de veteranos, de periodistas valientes o de familias que buscaron justicia, no estás solo, muchas personas sienten lo mismo y por eso estas historias siguen importando. Si te interesó este viaje por la verdad y la mentira, déjame un comentario con lo que más te sorprendió o con historias familiares que conozcas. Comparte el video para que más gente conozca estos hechos y revisa la descripción para fuentes y lecturas recomendadas. Suscríbete si quieres que sigamos desenterrando historias incómodas pero necesarias. En el próximo video veremos cómo el legado de Vietnam moldeó la política exterior de Estados Unidos en las décadas siguientes y qué lecciones prácticas podemos aplicar hoy para evitar repetir errores. Prometo datos claros, ejemplos reales y un poquito de humor para no morir de pesadez histórica. Nos vemos en el siguiente episodio.